terminamos entonces con la parte que se cortó en el video anterior, que era lo de equilibrio lumbopélvico. Vemos que hay una posición que llamamos neutra de la cadera, donde nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Según la posición de la sínfisis púbica, según la posición de las espinas ilíacas anterosuperiores y posterosuperiores, son las tres referencias más simples, ¿sí? Vamos a ver que las líneas estén equidistantes, ¿sí? Si trazamos líneas que pasan por esos tres puntos, vemos que esas líneas horizontales estén equidistantes, entonces vamos a obtener una posición, ¿sí? De la pelvis a nivel neutro, que es donde las fuerzas musculares, ¿sí? Anteriores y posteriores. Esa es la situación ideal. Ahora, hay posibilidades de realizar movimientos de la pelvis, ¿sí? Sobre la cabeza femoral, o sea, su movimiento, ¿bien? De pelvis, ¿sí? De cadera sobre la cabeza del fémur. Un movimiento en cadena, de lo que llamamos cadena cerrada. Ese movimiento, ¿sí? Va a ser de un movimiento de báscula hacia adelante o hacia atrás. Si la pelvis gira hacia atrás, traccionando desde los abdominales, ¿bien? Y desde los glúteos mayores y los isquiosurales, que son los extensores de cadera, vamos a generar una retroversión pélvica. Esa retroversión pélvica se va a acompañar con una rectificación, ¿sí? De la lordosis lumbar. Ahora, si nosotros basculamos la pelvis hacia adelante sobre la cabeza del fémur, traccionando desde atrás y arriba en los extensores de columna, o sea, los músculos erectores, los canales vertebrales, y hacia abajo y adelante desde los flexores de cadera, o sea, desde el psoas ilíaco y desde el músculo recto anterior del cuádriceps, el sartorio, el tensor de la fascia lata, vamos a obtener una anteversión pélvica. Esa anteversión pélvica es lo que va a generar, ¿sí? Una hiperlordosis o una acentuación de la lordosis lumbar. Esta era la última partecita que se había cortado en el video anterior. Pasamos a la siguiente imagen, ¿sí? Pasamos a la siguiente clase, que es de la articulación de la cadera. O sea, que vamos a unir el coxal o la pelvis, ¿sí? Con la cabeza femoral. Lo primero que vamos a hacer es definir cuáles van a ser sus superficies articulares. Por el lado del fémur, la cabeza femoral, que corresponde a 2/3 de esfera, y por el lado de la pelvis, del coxal, la cavidad cotiloidea o acetábulo, que va a tener una porción articular que es periférica, ¿sí? Que es la parte más periférica de la cavidad, la vamos a llamar semiluna articular, es incompleta. Abajo va a tener un espacio, que es lo que llamamos escotadura isquiopubiana, ¿sí? Que va a estar cerrada por un ligamento, y en el fondo lo que no articula es el trasfondo acetabular, que va a estar en contacto con un ligamento intraarticular. Entonces, como tenemos dos segmentos de esfera, uno convexo y uno cóncavo, vamos a clasificar a esta articulación como una diartrosis y dentro de las diartrosis como enartrosis. Por ende, va a tener 3 ejes de movimiento y va a permitir que nos podamos mover en los 3 planos del espacio. Una particularidad que tiene esta articulación es que es una articulación que funciona y que es importante que sea estable para cumplir la función de carga y de transmisión de peso, pero a la vez sí también necesita una gran libertad de movimiento para hacer todo lo que es movimiento de cadena cerrada y abierta.
¿sí? O sea que es una articulación que necesita estabilidad, pero también necesita movilidad. ¿Qué le vamos a poner a la cavidad cotiloidea, ¿sí? Para aumentar la profundidad? Un rodete, un anillo, ¿sí? De fibrocartílago que lo vamos a pegar en todo lo que llamamos la ceja cotiloidea, ¿bien? Si nosotros hacemos una comparación de la cavidad cotiloidea con la cavidad orbitaria, esto, la zona del párpado superior e inferior, sería la parte de la semiluna, ¿sí? La parte donde tenemos la bolita del ojo vendría a ser el trasfondo acetabular, y la zona de la ceja o reborde, ¿sí? Va a ser justamente la ceja cotiloidea. Ahí vamos a poner este fibrocartílago, este anillo alrededor para aumentar aún más la profundidad de la articulación. Ahora, tenemos que poner medio de unión. Primer medio de unión importante, la cápsula articular. Esta cápsula articular vamos a ver que tiene 4 tipos de fibras. Dijimos que necesitamos que sea estable, entonces la vamos a unir en distintas direcciones. Por un lado le vamos a poner fibras longitudinales que van a ir desde toda la línea de puntos, ¿sí? Alrededor de la línea de puntos de la cavidad cotiloidea hacia toda la línea de puntos, ¿sí? Del cuello anatómico. Entonces lo van a hacer de manera longitudinal. Después le vamos a poner fibras oblicuas, que son estas, las que tienen el número 2, ¿sí? Que van a hacer lo mismo, pero de forma oblicua, o sea que van a estar ahí reforzando. Después le vamos a poner fibras arciformes. Arciforme significa que tiene forma de arco, ¿sí? Entonces, estas fibras vemos que solo se van a pegar, solo se van a unir, a insertar, a fijar en la cavidad cotiloidea, ¿bien? Entonces, ahí observamos estas fibras arciformes que forman arcos. Esos arcos lo que hacen es envolver a la cabeza del fémur para mantenerla coaptada junto con la cavidad cotiloidea. Por último, pero las más importantes van a ser las más profundas, que son las circulares o fibras transversas. Estas no se fijan en ninguno de los dos huesos, sino que se fijan sobre sí mismas y forman un anillo. Bien, si nosotros pensamos a la mano, ¿sí? Graficamos como si fuese el puño de la mano, como la cabeza del fémur, ¿bien? El antebrazo como la diáfisis femoral y la muñeca como si fuese la zona del cuello, ¿sí? Yo con esta mano voy a armar un anillo alrededor de la zona de la muñeca, simulando ser el cuello anatómico, y de esa manera estrangulo el cuello, ¿sí? Y no permito que se mueva, ¿bien? Ahora, si nosotros observamos en esta imagen en corte de la articulación de la cadera, en la zona inferior e interna, nos vamos a encontrar con un repliegue articular. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hacemos movimiento de abducción, de flexión, de extensión y de rotación, ¿sí? Haya mayor posibilidad de movimiento en esta zona. Seguimos y para reforzar la cápsula, porque solo con la cápsula no nos alcanza, le vamos a poner ligamentos pasivos, ¿sí? Entonces, adentro vamos a poner el ligamento redondo que va a ir desde los cuernos de la semiluna, fíjense cómo acá en esta imagen se puede observar, desde los cuernos de la semiluna hacia la fosita del ligamento redondo. Luego, adelante, le vamos a poner un ligamento ileofemoral que va desde la espina ilíaca anteroinferior hacia la línea intertrocantérica, ¿sí? Fíjense que se va a dividir en 2 fascículos, el iliofemoral, y por último, desde el pubis, vamos a mandar otro ligamento hacia la línea intertrocantérica, ¿bien? Formando el ligamento pubofemoral. Esos son los 3 que vamos a encontrar adelante. Y por detrás, lo único que nos queda unir es el isquion, ¿bien?
con el fémur. Entonces, vamos a poner un ligamento isquiofemoral, que fíjense que tiene esta forma de abanico, ligamento isquiofemoral, bien, que va a ir hacia la fosita digital que está por dentro del trocánter mayor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué adelante ponemos más ligamentos y atrás ponemos menos? Resulta que adelante tenemos menos cantidad y menos calidad de músculos. En cambio, atrás, ¿sí? Tenemos todos los ligamentos, todos los músculos pelvitrocantéricos propiamente dichos que rodean la cara posterior de la articulación, reforzándola como ligamentos activos, ¿sí? Y a eso le sumamos también la presencia del glúteo, ¿sí? Sobre todo glúteo mayor y glúteo medio, que son los que más van a estar reforzando esta zona de la articulación. Por ende, como atrás tenemos mayor cantidad y mayor calidad de músculos, vamos a poner menor cantidad de ligamentos. Lo opuesto sucede adelante. Pasamos a la movilidad y acá nos vamos a meter con algunas cosas bien importantes. En primer lugar, definir movilidad activa y movilidad pasiva. La movilidad activa es la que yo realizo, o la persona realiza de forma activa por sus propios medios, sin ayuda, ¿sí? Por la activación de sus músculos. O sea, activa los músculos y genera un movimiento. En cambio, la movilidad pasiva es la que yo imprimo de forma pasiva, o sea, sin actividad muscular, sobre una articulación. O sea, que yo agarro el miembro inferior de una persona y lo movilizo, sin que la persona haga nada. ¿Bien? Ahora, hay músculos que atraviesan y movilizan tanto la cadera como la rodilla. Entonces, eso va a generar que la movilidad de la cadera y la movilidad de la rodilla estén de alguna manera influenciadas una con la otra, dependan una de la otra. Por eso vamos a ver que la flexión de cadera con la rodilla flexionada siempre va a ser mucho mayor, tanto de forma pasiva como activa, ¿bien? Que con la rodilla extendida. Y si pensamos en la extensión de la cadera, con la rodilla extendida va a ser mayor que con la rodilla flexionada. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Primero, al flexionar la cadera con la rodilla extendida, el músculo recto anterior del cuádriceps va a estar abocado una parte hacia la flexión de la cadera y otra parte va a estar abocada a la extensión de la rodilla. Por ende, tiene que dividir su capacidad en dos. Por otro lado, cuando nosotros tenemos la rodilla extendida, los músculos posteriores del grupo posterior de muslo, o sea, los isquiosurales, van a estar tensos, ¿sí? Entonces, eso genera, ¿bien? Que me imprima un límite mucho más prematuro. Por eso, cuando la rodilla está extendida, la flexión de la cadera tiene mucha menor, ¿sí? Mucha menor amplitud. Fíjense que el movimiento activo, ya sea para esto o para cualquier otro movimiento de cualquier articulación, siempre el movimiento activo es más de menor amplitud, más pequeño, de menor amplitud que el pasivo. ¿Por qué? Porque el primer límite que generalmente tenemos en un movimiento es el límite fisiológico o funcional. Quiere decir de la propia función del músculo, de lo que puede ese músculo. Y por ende, siempre en activo, ¿sí? Siempre de forma activa, la movilidad va a ser menor que de forma pasiva. Ahora, fíjense que cuando la rodilla está flexionada, en movilidad activa tenemos 120 grados de flexión y en movilidad pasiva tenemos 145. Quiere decir que
rodilla flexionada, mayor flexión de cadera. Mayor flexión de cadera, mayor flexión de rodilla, ¿sí? Las flexiones, digamos que de alguna manera se suman y se potencian. Ahora, lo contrario sucede cuando extendemos la cadera y la rodilla. La extensión de cadera de forma activa, ¿sí? Cuando la rodilla está extendida es de 20 grados y cuando la rodilla está flexionada es de 10, ¿sí? Y en la pasiva tenemos 30 grados de extensión de cadera con la rodilla extendida y 20 grados de flexión de cadera con la rodilla flexionada. Y esto tiene que ver más o menos con lo mismo. Los isquiosurales, que son de los extensores más potentes junto con el glúteo mayor, atraviesan y movilizan tanto la cadera en extensión como la rodilla en flexión. Entonces, si la rodilla está flexionada y la cadera está extendida, estos músculos están dividiendo su capacidad, una parte en la cadera y otra parte en la rodilla. En cambio, si la rodilla está extendida, solo se dedican a la cadera, le dan toda su fuerza a la cadera. Por otro lado, cuando la rodilla está flexionada, ¿sí? El cuádriceps está tenso, entonces me imprime un límite, ¿sí? Me impone un límite mucho más prematuro. Pasamos a la aducción. Y acá tenemos que ver que la aducción es un movimiento relativo. ¿Por qué? Porque la posición neutra es 0. ¿Bien? Para poder realizar una aducción de cadera, tenemos que hacer sí o sí previamente otro movimiento. O bien realizar una abducción y generar el movimiento de vuelta, ¿sí? Que es la aducción, o bien hacer previamente una flexión de 30 grados o una extensión de 30 grados. ¿Sí? Perdón, una flexión de 10 grados y hacemos 30 de aducción, o una extensión de 10 grados y hacemos posteriormente 30 grados de aducción. La abducción pura, quiere decir de una sola cadera sin ningún tipo de compensación, es de 30 grados. A partir de ahí, siempre es como que compensamos o sumamos a la movilidad de abducción de la otra articulación de la cadera, la del lado opuesto. Entonces, la abducción que nosotros tomamos normal de un adulto joven a nivel promedio es de 90 grados y esos 90 grados pertenecen 45 a la cadera en movimiento y 45 a la cadera que está en apoyo. Digamos que se ayudan mutuamente y se dividen el trabajo. Ahora, hay maneras de compensar, ¿sí?, este movimiento para poder llegar a un poquito más. Si nosotros hacemos una inclinación del raquis lumbar, ¿sí?, hacia el lado de carga, vamos a aumentar, bien, más la abducción de cadera, y si nosotros generamos una rotación, ¿sí?, una rotación de la articulación de la cadera hacia afuera, podemos llegar a una abducción mucho mayor, siempre acompañado de una hiperlordosis lumbar. Básicamente vendría a ser cuando, por ejemplo, las gimnastas, ¿sí?, quienes hacen gimnasia deportiva, o las bailarinas, hacen una apertura de 180 grados, o sea, en un ángulo llano, ¿sí?, en el plano frontal. Bien, ahora tenemos la rotación externa y la rotación interna. Siempre la externa va a ser de mayor amplitud. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad y calidad de músculos que la realizan. Acá tenemos el trocánter mayor como referente anatómico, que se va a dirigir hacia atrás y hacia afuera, y en la rotación interna, bien, vamos a tener el trocánter mayor dirigido hacia adelante o adentro. Pasamos a los músculos y vamos a ver que tenemos músculos flexores, extensores, aductores, abductores. Lo que vamos a hacer es agruparlos, ¿sí?, por movimiento. En
primer lugar vamos a definir qué es MP y qué es ACC, que son abreviaturas que ustedes van a encontrar en todos los apuntes. MP significa motor primario. Quiere decir que ese músculo, en este caso el psoas ilíaco, que es el principal, el más potente flexor de cadera, quiere decir que este músculo tiene la capacidad de realizar la flexión de cadera solo y en todo el rango, ¿sí? Puede realizar todo el rango de movimiento sin ayuda. Y ACC significa que es accesorio, lo cual implica que puede realizar en este caso la rotación externa, pero de manera accesoria, no en todo el rango de movimiento. Pasamos al recto anterior del cuádriceps, que es flexor como motor primario y abductor como accesorio, ¿sí? Si nosotros observamos la posición en la que se encuentra el recto anterior, si nosotros observamos la posición en la que se encuentra el recto anterior, discúlpenme un segundo, ya regreso. Acá estoy de vuelta, perdón, un imprevisto. Entonces, si nosotros observamos la posición en la que se encuentra, vamos a ver que este músculo, el recto anterior del cuádriceps, atraviesa y moviliza tanto la articulación de la cadera, que se encuentra por delante, bien, y se encuentra algo por fuera, ¿sí? del eje de movimiento, pero se encuentra con más potencia por delante del eje, pero no para tanto no tiene tanta potencia para llevar el miembro inferior hacia afuera. También va a atravesar la rodilla, bien, si se fijan llega hasta la rótula y esto después se prolonga hacia la tuberosidad anterior. Bien, vemos que el músculo sartorio solo tiene acciones accesorias, ¿sí? Por ende, lo que va a hacer es colaborar con los movimientos de flexión y de rotación externa de la cadera. Es el que le decimos el músculo del sastre, porque genera la posición de flexión, abducción y rotación externa de cadera con flexión de rodilla, que era la posición que utilizaban los sastres, ¿sí? Para poder coser. Bien, ahí les muestra un poco lo que hace en un gráfico, bien, el músculo sartorio, que es colaborar con la flexión de cadera y de rodilla, generar una abducción, porque se encuentra por fuera del eje antero-posterior, y llevar hacia afuera, ¿sí? En rotación externa a la cadera. Bien, pasamos a los extensores. Y acá tenemos un señor extensor. Quiere decir que es el más potente. Este es un gran motor primario de la extensión de cadera y de la rotación externa de la cadera, ¿sí? Son sus dos grandes funciones. Y también algunas, ¿sí? Sobre todo estas fibras, ¿bien? Sobre todo estas fibras van a colaborar con la abducción, ¿sí? Pero sus dos grandes movimientos son la extensión y la rotación externa. Pasamos a los isquiosurales. Dentro de los isquiosurales vamos a tener al bíceps, ¿sí? Al semimembranoso y el semitendinoso. El bíceps femoral vamos a ver que tiene dos porciones. Una porción que nace en la pelvis, en la tuberosidad isquiática,
y otra porción que nace, ¿sí? Desde, en este caso no está graficado acá, pero nace desde la línea áspera, por fuera de la línea áspera del fémur, ¿sí? Se une con la porción larga y terminan los dos en la cabeza del peroné. Por ende, en este caso, la porción larga, ¿sí? Es la que va a actuar sobre la cadera, no así la porción corta. La porción larga, ¿sí? Va a ser extensión de cadera como motor primario, ¿bien? Y como va a agarrar el peroné desde afuera, va a rotar el muslo o la articulación de la cadera hacia afuera, ¿bien? Luego tenemos la acción de la porción corta, que en este caso sí va a actuar tanto porción corta como porción larga, ¿sí? Solo que la porción corta no participa en la articulación de la cadera. Semitendinoso y semimembranoso nacen ambos, ¿sí? Ambos de la tuberosidad isquiática. Varían básicamente la forma, el despliegue que tienen ambos, porque el semitendinoso tiene una forma más acordonada, ¿bien? Y de hecho va a encontrarse ocupando un canal que se va a ubicar en el centro, ¿sí? Del semimembranoso. Ambos terminan en la tuberosidad interna de la tibia, ¿sí? Y en este caso el semitendinoso, junto con el músculo sartorio y junto con el recto interno, ¿sí? Del grupo interno del muslo, van a formar lo que llamamos la pata de ganso superficial. Fíjense que este semimembranoso y semitendinoso, ambos van a hacer una extensión de cadera de forma motor primaria, o sea, con mucha potencia, y al contrario del bíceps, eh, van a colaborar con la rotación interna del músculo. Acá tienen algunos gráficos de semimembranoso semitendinoso y pasamos a los abductores. Acá tenemos dos grandes abductores que son el glúteo medio y el tensor de la fascia larga. Una cuestión importante del glúteo medio, que fijémonos que hace hace abducción como motor primario y rotación interna como accesorio, es que uno de sus grandes roles es estabilizar la pelvis, ¿sí? Tiene un rol como estabilizador de pelvis durante la bipedestación y la marcha, junto con los otros dos glúteos, mayor y menor. Pero este es uno de los principales estabilizadores de pelvis. El tensor de la fascia lata lo observamos y tiene este pequeño vientre muscular que se suma a la aponeurosis superficial del muslo o la cintilla de Maillard o la fascia lata, ¿sí? Acá vemos en otra vista, desde adelante, al músculo tensor y luego la fascia que se prolonga hacia abajo y llega hasta la tuberosidad externa de la tibia. Por ende, este músculo va a hacer abducción como motor primario, bien, colaborando muy activamente en conjunto con el glúteo medio, ¿sí? Y luego va a ser flexión como accesorio y rotación interna como accesorio. Si observamos, la rotación interna es contraria, ¿sí? Es accesorio en la rotación interna, contrario a lo que va a hacer el sartorio, ¿sí? Que colabora más con la rotación externa. Si nosotros nos encargamos, como nacen los dos del mismo lugar, de palpar, ¿sí? Estos dos músculos, vamos a ver que si nosotros flexionamos la cadera y rotamos hacia adentro, vamos a palpar con mayor saliencia al tensor de la fascia lata y si nosotros rotamos hacia afuera, vamos a palpar más prominentemente al sartorio. Vemos a los aductores y acá tenemos aductor mayor, medio, menor, ¿sí? Que se denominan de esta manera por digamos, la fracción que utilizan, ¿sí? En su inserción en la línea áspera. Todos son aductores como motores primarios.
Luego tenemos el pectíneo y el recto interno, que va a formar parte de la pata de ganso, ¿sí? Junto con el sartorio y el semiterno. Bien, acá vamos a observar la imagen de los aductores en corte para poder observar el músculo pectíneo. Bien, y luego de este lado toda la musculatura anterior. Rotadores externos. Acá tenemos el glúteo mayor, que ya lo vimos antes, más los pelvitrocantéricos propiamente dichos, que son estos 6, que son los que dijimos que refuerzan la cara posterior de la articulación coxofemoral. Acá podemos observar todos los pelvitrocanterios, excepto el obturador externo, que se encuentra tapado porque viene desde adelante, que sí se puede observar en esta imagen. Y vemos la relación de importancia que tiene este músculo, que es el músculo piramidal, con el pasaje del nervio ciático mayor, ¿bien? Que es uno de los lugares donde puede estar atrapado y generar una ciatalgia. Esta ciatalgia a veces se confunde con su origen, o sea, el origen de esta ciatalgia a veces se confunde con una hernia de disco a veces, ¿sí? Más arriba, y en realidad puede llegar a ser por la inflamación del músculo piriforme, que sucede mucho más frecuentemente de lo que creemos. Pasamos a los rotadores internos, y acá el único que nos queda por ver, porque todos los otros ya los nombramos, es el motor primario de la rotación interna, que es el glúteo menor, ¿sí? Fíjense que este motor primario tiene muy poca potencia a comparación, ¿sí? Tanto por su morfología como por la línea de tracción que tiene mucho menos potencia que los otros, los músculos, rotadores externos. Observamos acá y vemos que tenemos un montón de flexores, ¿sí? Un montón de extensores, pero menos cantidad. Tenemos abductores, aductores, y nos faltarían los rotadores externos. Ahora, tenemos extensores muy potentes, tenemos mucha cantidad de aductores y tenemos rotadores externos también mucho más potentes que los internos, lo cual nos predispone biomecánicamente a que la acción, digamos, de extensión, rotación externa y aducción suele ser muy potente o muy predominante, lo cual es importante de remarcar porque en pacientes adultos mayores que tienen tendencia a la osteoporosis y a la fractura de cadera, es una patología muy común, ¿sí? Como dijimos que la fractura de cadera muchas veces se suele dar a la altura del cuello anatómico, ¿sí? Es muy común que estas personas se fracturen sin grandes traumatismos, sin grandes golpes, ¿sí? Y que automáticamente, como tenemos muchos músculos aductores, rotadores externos y extensores, la cadera, más que la cadera en realidad, el muslo y todo el miembro inferior queda rotado, ¿sí? Hacia afuera, ¿sí? Es lo más común, y desviado hacia adentro, ¿bien? O sea que es una de las particularidades también que tenemos que tener en cuenta cuando hay un reemplazo de cadera, porque hay ciertos movimientos que tenemos que evitar, ¿sí? Para tratar de que no se genere lo que llamamos una complicación del reemplazo protésico de cadera y que se genere una luxación, ¿sí? Que es una de las complicaciones más comunes. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque si bien ustedes no van a trabajar sobre la fractura de cadera, sí trabajan con esta población. Entonces, muchas veces nos pasa, tanto a los kinesiólogos como a ustedes, que vamos a trabajar con un paciente, a veces nos pasa que el paciente lo atendemos en su domicilio, y que llegamos y de la nada el paciente tiene el miembro inferior hacia afuera, o sea, el pie en rotación externa,
¿sí? El miembro inferior en rotación externa y vemos que no lo puede llevar hacia adentro, ¿sí? A veces ni siquiera hay tanto dolor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener esto en cuenta, esta predisposición común de mucho más refuerzo hacia la rotación externa, de mucha más potencia hacia la rotación externa, porque son movimientos, son situaciones con las que nos podemos encontrar y que tenemos que tener cuidado porque nos van a estar hablando de nos pueden hablar de una fractura, ¿sí? O de una luxación, ¿bien? Cuando no pueden realizar el movimiento hacia adentro, sumado a que los músculos que movilizan hacia la rotación interna son mucho menos potentes.